Un internado infernal. Emily, una joven valiente y curiosa, había tomado la decisión audaz de aventurarse en el internado que se alzaba en medio de la campiña, como una reliquia olvidada. Sus tutores legales, poco preocupados por su bienestar, permitieron que siguiera su instinto, sin advertencia alguna de la pesadilla que la aguardaba. Desde su llegada al internado, Emily sintió que algo estaba terriblemente perturbado en aquel lugar. Las sombras parecían cobrar vida propia, y la atmósfera estaba cargada de una inquietud palpable. Cada noche, el viento aullaba a través de las ventanas rotas, como si fuera el lamento de almas atrapadas en una eterna agonía. El edificio, consumido por la decadencia, parecía un vestigio de un pasado atormentado. Las paredes descascaradas se desmoronaban como testigos silenciosos de los horrores que habían ocurrido allí, y los retratos en blanco y negro de los exalumnos parecían susurrar historias de desesperación a Emily con sus ojos inmóviles. La vida cotidiana en el internado era un tormento constante. Emily compartía su habitación con dos compañeras de cuarto, Elisa y Sophie, quienes la miraban con ojos vacíos y susurraban palabras ininteligibles en las horas más oscuras de la noche. Las luces se apagaban sin razón aparente, dejándola vulnerable en medio de la oscuridad insondable. Emily notaba que algo andaba terriblemente mal con Elisa y Sophie. Sus risas siniestras y sus conversaciones inquietantes la inquietaban profundamente. Cada día, sus compañeras de cuarto se volvían más distantes y hostiles, como si estuvieran bajo la influencia de una fuerza maligna que moraba en el internado. Las noches eran las más aterradoras. Emily escuchaba susurros incomprensibles que emergían de los pasillos oscuros y veía sombras que se movían en las esquinas de su visión periférica. Pesadillas horribles la atormentaban mientras dormía, y a menudo despertaba empapada en sudor y temblando de miedo. A medida que pasaba el tiempo, Emily comenzó a investigar la historia del internado y descubrió oscuros secretos enterrados en el pasado. Experimentos macabros habían tenido lugar en aquellos pasillos olvidados, y los espíritus atormentados de aquellos que habían sufrido todavía vagaban en busca de redención. Emily también encontró un antiguo diario que revelaba la verdad detrás de las acciones extrañas de Elisa y Sophie. Habían caído bajo la influencia de un espíritu vengativo que habitaba en el internado, y estaban siendo utilizadas como marionetas en su siniestro juego. La línea entre la realidad y la pesadilla se desvaneció por completo para Emily, y cada día se convirtió en una lucha por su cordura. Se preguntaba si alguna vez lograría escapar de ese internado infernal, o si se convertiría en otra víctima de su oscuro pasado. Mientras Emily continuaba su existencia en este umbral de pesadillas, sus manos temblorosas se aferraban al diario que había descubierto, el cual contenía las verdades ocultas detrás de los horrores del internado. Aquellas revelaciones se habían convertido en su única conexión con la realidad. A medida que avanzaba tambaleante por los pasillos polvorientos y angustiosos del internado, un suave susurro se hizo eco en su mente, como un eco de las voces que la habían perseguido durante su estancia en aquel lugar. El diario en sus manos comenzó a vibrar, como si estuviera reaccionando a la presencia del espíritu vengativo que había atormentado a Elisa y Sophie. Con cada paso que Emily daba hacia la libertad, el diario revelaba nuevos secretos y poderes ocultos. En un último y desesperado acto, Emily se aferró al diario y pronunció las palabras de un antiguo conjuro que había encontrado en sus páginas. Una luz cegadora la envolvió mientras el internado temblaba con furia. Cuando la luz se desvaneció, Emily se encontró fuera del internado infernal. El edificio se había desmoronado en ruinas, como si el conjuro hubiera liberado la ira acumulada de tantos años. La joven estaba a salvo, pero su mente seguía atormentada por las imágenes y los susurros que había experimentado en su interior. Emily finalmente dejó atrás el lugar maldito, llevando consigo el diario como prueba de su pesadilla viviente. A medida que se alejaba, las sombras parecían desvanecerse, y la inquietud que había plagado su mente comenzó a ceder ante la luz del día. A pesar de haber escapado físicamente del internado, Emily sabía que las cicatrices psicológicas de su traumática experiencia la acompañarían durante el resto de su vida. Pero también sabía que tenía una historia que contar, una advertencia para aquellos que pudieran cruzar el umbral del internado infernal en el futuro. Así concluye la historia de Emily, quien, mediante el poder del diario y su determinación, logra escapar del internado infernal.
Sin embargo, las huellas indelebles del terror que vivió allí permanecen con ella, recordándole constantemente las profundidades del horror psicológico al que se enfrentó. El gas de la locura. En el oscuro y sombrío laboratorio subterráneo de una misteriosa organización, el Dr. Samuel Harker había estado trabajando durante años en una sustancia secreta conocida como el gas de la locura. Su objetivo era crear una poderosa arma biológica que pudiera sumir a las personas en la locura y el caos. El Dr. Harker, un hombre de mediana edad con una historia de luchas personales, se había unido a la organización fingiendo la promesa de que sus investigaciones ayudarían a mejorar la salud mental de las personas. Una noche, mientras ajustaba los controles de una gigantesca máquina de experimentación, algo salió mal. Una fuga de gas tóxico se liberó en el laboratorio, llenando el aire con un olor agridulce y nauseabundo. El Dr. Harker se dio cuenta de que estaba en peligro y trató de escapar, pero fue demasiado tarde. El gas de la locura se extendió por el laboratorio, afectando la mente y las emociones del doctor de manera inmediata. Comenzó a ver alucinaciones horripilantes y a escuchar voces susurrantes en su cabeza. La paranoia se apoderó de él mientras intentaba encontrar una salida. Sus últimos experimentos desesperados quedaron registrados en cintas de video que dejó detrás de sí, como un grito de advertencia a quien pudiera encontrarlas. Mientras tanto, en la superficie, una pequeña comunidad residencial estaba completamente ajena a la amenaza que se cernía bajo tierra. Sin embargo, el gas, más ligero que el aire, comenzó a elevarse y a infiltrarse en las casas a través de las grietas y las tuberías. Los residentes empezaron a experimentar síntomas extraños, alucinaciones vívidas, cambios bruscos de personalidad y una sed de caos y destrucción. Pronto, se volvieron violentos y desquiciados y comenzaron a atacar a sus vecinos y seres queridos, como si estuvieran poseídos por la locura misma. Cada uno luchaba por mantener la cordura mientras sus pensamientos se mezclaban con ilusiones aterradoras. Sus miedos más profundos salían a la luz. A medida que el gas se propagaba por la comunidad, el terror y la muerte se expandieron en cada rincón, sin escape, sin piedad. La línea entre la realidad y la ilusión se desdibujó y cada persona se enfrentó a sus miedos más profundos. Las relaciones entre vecinos se desmoronaron y la empatía que una vez existió entre ellos se perdió por completo. En diferentes partes de la ciudad, se desarrollaban escenas de locura y violencia simultáneamente. Los residentes luchaban por sobrevivir en medio de la pesadilla. La comunidad quedó sumida en el caos, con sus habitantes transformados en criaturas sin sentido, y el laboratorio subterráneo se convirtió en un sepulcro silencioso. El gas de la locura había cumplido su siniestro propósito, y la pesadilla había dejado su huella. Mi nombre es José. Era una noche oscura y silenciosa cuando todo comenzó. Estaba en mi casa, en medio de una pequeña comunidad que solía ser tranquila y apacible. Pero todo eso cambió cuando el gas de la locura se infiltró en nuestras vidas. Los gritos y los sonidos de la destrucción resonaban en las calles, pero yo me escondía en mi ático, tratando de mantener la cordura mientras el caos se desataba abajo. El gas de la locura había convertido a mis amigos y vecinos en monstruos, seres irreconocibles consumidos por la paranoia y la violencia. Desde la ventana del ático, observaba el mundo exterior con temor y fascinación. Las calles estaban iluminadas por incendios y luces destrozadas. La luna brillaba en un cielo oscuro, como si estuviera observando la locura que se desplegaba bajo su mirada. Las voces de los infectados resonaban en mi mente, susurros incomprensibles que parecían una cacofonía de voces discordantes. Me preguntaba si estaba solo en esta pesadilla, si era el último ser humano cuerdo en este mundo distorsionado. Las noches se volvieron aún más aterradoras. Los infectados rondaban las calles en busca de víctimas, y sus rostros distorsionados y manchados de sangre se convirtieron en un recordatorio constante de la pesadilla que había envuelto nuestra comunidad. Durante el día, me aventuraba fuera de mi escondite para buscar suministros. Cada paso que daba estaba cargado de paranoia, sabiendo que un encuentro con un infectado podría ser mi final. Los cadáveres yacían en las aceras, testigos mudos de la tragedia que había ocurrido. Mi mente se volvía frágil, luchando constantemente contra los efectos del gas de la locura que se infiltraba lentamente en mi sistema. Las alucinaciones eran constantes, las sombras parecían moverse por sí solas y las voces susurrantes me atormentaban sin piedad.
La línea entre la realidad y la ilusión se volvía cada vez más delgada. A menudo me encontraba hablando solo, tratando de mantener mi mente en orden mientras lidiaba con el horror que me rodeaba. Cada día que pasaba en este mundo distorsionado, me acercaba un poco más al abismo de la locura. Pero seguiré luchando, aferrándome a la esperanza de que algún día, de alguna manera, esta pesadilla terminará, y la cordura volverá a reinar en nuestras vidas. Soy Andrés. En medio del caos y la desesperación, me encontraba solo en una casa en el borde de la comunidad asolada por el gas. Había perdido la cuenta de cuántos días habían pasado desde que esta pesadilla comenzó. Mi mente estaba al borde de la locura, y mi cordura era como una fina cuerda que amenazaba con romperse en cualquier momento. Cada noche, me escondía en el oscuro desván de mi casa, temeroso de las criaturas enloquecidas que vagaban por las calles. Las alucinaciones me atormentaban sin piedad, y las voces susurrantes en mi mente no me daban tregua. Sabía que mi tiempo estaba agotándose. La soledad era abrumadora. Mis amigos, mi familia, todos habían sucumbido a aquel vapor infernal. Me sentía como el último ser humano en un mundo distorsionado y grotesco. En la oscuridad de la noche, a menudo me preguntaba si era el único que quedaba con un rastro de cordura. Un día, mientras exploraba una casa vecina en busca de alimentos, encontré un diario. Estaba lleno de anotaciones desesperadas de su autor, que había experimentado los mismos horrores que yo. Las últimas páginas estaban escritas con una caligrafía temblorosa y manchadas de sangre. El autor había llegado al límite de su cordura. El diario hablaba de un lugar, un refugio subterráneo donde supuestamente se podía escapar de los efectos nocivos del gas demencial. Una chispa de esperanza se encendió en mi interior. Había oído hablar de rumores sobre ese refugio, pero nunca había estado seguro de si eran ciertos. Decidí arriesgarme y emprender el peligroso viaje hacia el refugio. Cada paso era una lucha contra mis propios temores y la paranoia que amenazaba con desgarrar mi mente. Pero la promesa de un lugar seguro me impulsó a seguir adelante. Finalmente, llegué al lugar que se describía en el diario, una entrada oculta en las alcantarillas de la ciudad. El lugar estaba oscuro y húmedo, y el aire olía a humedad y desesperación. Pero creía que aquí, finalmente, encontraría la salvación. Sin embargo, lo que encontré en el refugio fue un horror indescriptible. El maldito gas había llegado antes que yo. Los infectados estaban atrapados en el estrecho espacio subterráneo, y sus ojos enloquecidos se fijaron en mí como si fuera su única esperanza de escapar. En ese momento, mi cordura se quebró por completo. Mi propia risa maníaca llenó el espacio mientras luchaba por resistirme, pero sabía que estaba condenado. En los últimos instantes antes de que mi mente pereciera, presencié con horror y gozo enfermizos, como me perdía poco a poco a mí mismo, consumido por el deseo de matar. Así es, quiero matar. Lo último que pude pensar antes de sucumbir completamente al gas. No hay redención para mí. La comunidad quedó sumida en el caos, con sus habitantes transformados en criaturas dementes, y el laboratorio subterráneo se convirtió en un sepulcro silencioso.